Buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa de Fagot, soy ingeniera agrónoma y trabajo en la coordinación del módulo productivo periurbano que se lleva adelante en el INTA Marcos Juárez. Quería agradecer por la invitación a esta jornada virtual para asesores fitosanitarios y yo les voy a estar compartiendo la experiencia del módulo productivo periurbano de INTA Marcos Juárez y vamos a hablar un poco de tecnologías de procesos que se aplican en un sector periurbano como en el que estamos trabajando nosotros. Para comenzar y para que se ubiquen las personas que no conocen el módulo, nos encontramos dentro de la provincia de Córdoba, en el departamento Marcos Juárez, dentro de la localidad de Marcos Juárez. El módulo se encuentra puntualmente en zona periurbana, como pueden ustedes observar en la imagen. Nosotros estamos dentro de lo que fue en su momento la circunvalación que ha cortado más de las 1000 hectáreas que pertenecen al INTA. En las zonas productivas quedaron aproximadamente 152 hectáreas, de las cuales el módulo está formando parte de solo 25, cumpliendo con una ordenanza municipal que ahora voy a detallar, y las mismas tiene dedicada a la parte productiva 16 hectáreas. Ustedes pueden visualizar en la foto la importancia de poder contar con un módulo que se encuentra netamente en una zona periurbana y de esta manera, más allá de cumplir con una ordenanza municipal, podemos trabajar la temática dentro de esa situación, ¿no? De la zona periurbana. Bueno, nosotros, como les comentaba, se viene trabajando con una ordenanza municipal que es la 2446 de la localidad de Marcos Juárez, es más restrictiva que la provincial y como pueden observar se marca en diferentes colores lo que se llaman, bueno, no se nota bien acá, pero en rojo se encuentra la planta urbana, un poco en anaranjado marca lo que era el viejo radio urbano y en verde más clarito, que se puede visualizar quizás un poco mejor, lo que se puede ver hoy como el nuevo radio urbano. Por otro lado, en diferentes tonalidades un poco más notorias en la imagen pueden ver las diferentes zonas de riesgo. Esto, cuando se formó la ordenanza municipal, lo que se buscó era tener en cuenta varias cosas o importantes puntos a considerar, como son la predominancia de los vientos, hacia dónde crece en un futuro la localidad y también la cantidad de personas que están habitando puntualmente en cada zona. Nosotros en el módulo nos estaríamos encontrando, como marco en la imagen, en esta zona que está pintada en celeste, que está denominada como zona de riesgo alto. ¿Qué podemos ver en esa zona de riesgo alto? Que necesitamos contar con cortina forestal y también con zona de buffer o libre aplicación, como la denominan, que debe cumplir con 150 metros desde la línea de edificación. O sea que nosotros nos encontramos con 150 metros donde tenemos que tener implantada una cortina forestal y una barrera que no tenga ningún tipo de aplicación, ni de producto de síntesis química, ni de producto de síntesis biológica. Entonces, cuando uno empieza a ver estas restricciones que hay y que son tan variables dentro de las localidades, porque en cada ciudad o en cada pueblo dentro de la provincia de Córdoba las ordenanzas en algunos lugares no están planteadas ni se llevan a cabo y en otras localidades varía mucho los metros que tienen que ser de exclusión de aplicaciones. El productor de la zona se encuentra quizás con algún tipo de restricción a la hora de empezar a producir. Ustedes saben que nos encontramos en la pampa húmeda y quizás las zonas periurbanas no son lo que se escucha en el común de otras localidades, como pueden ser la producción hortícola, como en la zona quizás de Rosario o en otras ciudades. Entonces nosotros necesitamos, como Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dar una respuesta al productor de la zona que se encuentra produciendo más en lo que es la agricultura o la producción extensiva en estas zonas
y también al vecino, del cual formamos parte, ¿no? Más allá de cumplir con una ordenanza, debemos hacernos cargo y ser responsables de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, uno de los objetivos que tiene, o el fundamental que presenta el módulo hoy, es instalar un módulo agrícola ganadero que presente estrategias de manejos alternativas que tiendan a la disminución del uso de insumos de síntesis química, promueva el incremento de la diversidad del sistema con la incorporación de técnicas y tecnologías que sean sustentables en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Y esto es importante porque son modelos quizás nuevos para todos, no solo para el productor, sino para también los ingenieros agrónomos que venimos con una formación quizás más de una tecnología de insumo dependiente y estamos acostumbrados a producir de otra manera, pero estos sistemas tienen que estar diseñados para poder cumplir también con estas tres patas que solemos llamar ambiental, económico y social. Para ir avanzando un poco, creo que es fundamental conocer cómo el módulo se formó en sus inicios y pudo abarcar esta problemática que hoy llamamos oportunidad para poder abordarla. Y una de las cosas que se estuvo en cuenta desde que se empezó a trabajar más allá de la ordenanza era considerar qué tenemos como fuerte dentro de la institución. Y nosotros creemos que lo más importante que tenemos es las vinculaciones con los diferentes sectores. Por ejemplo, en la imagen, como pueden observar, INTA, puntualmente el de Marco Juárez, el Instituto de acá del Experimental de Marco Juárez, lo que logró fue tener una vinculación directa con las distintas áreas dentro de la experimental, de investigación y de extensión, aportando de cada área y de cada sector los conocimientos que venían desarrollando durante mucho tiempo. Esto quiere decir que si se vienen estudiando modelos, por ejemplo, donde el manejo de las malezas se puede controlar a través de rotación de cultivo con la incorporación de cultivos de cobertura, bueno, si esa investigación está dada y se sabe que funciona, poder llevarla al módulo y de esa manera poder trabajar el tema de las malezas. Y así en cada uno de los puntos, el manejo integrado de las plagas, la incorporación de la ganadería, el manejo de una pastura, el manejo del agua. En Marco Juárez nosotros tenemos la presencia de la napa y hay años donde esa napa puede llegar a ser un problema si no estamos teniéndola en cuenta dentro del sistema productivo. Entonces, la vinculación y este trabajo transversal que está teniendo el Instituto Nacional de Tecnología, puntualmente la experimental de Marcos Juárez, con las diferentes áreas y también las agencias de extensión que forman parte de esta experimental, es fundamental para generar esos vínculos y poder llegar a trabajar mucho más correcto y siendo más eficientes en toda la tarea. Otra de las vinculaciones fuertes que tenemos son con los diferentes módulos de los INTAs, ¿no? Nosotros trabajamos en el país, en la Argentina, INTA tiene diferentes módulos, algunos son periurbanos, otros son agroecológicos, otros son de transición, quizás como el módulo nuestro, que es un módulo periurbano en transición agroecológica, pero esos módulos todos llevan en común lo que yo mencionaba al comienzo de los objetivos, ser sustentable en lo ambiental, económico y social. Entonces es fundamental para nosotros poder vincularnos para poder obtener información, generar una red y de esa manera el productor que se encuentra en las diferentes zonas va a encontrar algo que se pueda adaptar más a la zona donde él se encuentra. Quizás no es extrapolable lo que sea en Marco Juárez, llevarlo al norte del país, entonces tener en cuenta que a lo mejor en Reconquista hay un módulo y está buscando estas características, es mucho más adaptable para el productor de esa zona. Y así como el módulo de Marco Juárez se vincula con el resto de los módulos, también se vincula con diferentes instituciones y esto es fundamental porque se vincula con Cambio Rural, con escuelas, con las buenas prácticas agrícolas que ya es ley dentro de la provincia, con APRESID, con CREA, con la Facultad de Ciencias Agrarias de la localidad de Rosario, municipalidades y comunas, puntualmente con la municipalidad de Marco Juárez. Creo que esto empieza a generar una red donde uno
genera contacto con uno y otro y esto se empieza a hacer cada vez más amplio y hay una necesidad, quizás la que tengan los productores de CREA no va a ser la misma que tengan los productores de APRESID, pero a lo mejor el objetivo es empezar a disminuir la aplicación de productos de síntesis química para controlar quizás las malezas porque se viene generando resistencia o porque necesitan aumentar la materia orgánica o por lo que fuere y esto hace que sea un poco más fácil para todos la vinculación, la conexión y la transmisión de esa información, ¿no? Entonces eso lo consideramos como fundamental. ¿Qué hacemos con este tipo de vinculaciones o la forma de trabajar? Bueno, es sentarnos, como ustedes saben, el trabajar en sistemas donde disminuir el tema de los insumos es una de las prioridades, pero seguir produciendo y teniendo rinde es también el objetivo. Ahí es donde nosotros tenemos que los ingenieros agrónomos junto con los demás profesionales, tanto de laboratorio, investigación, de otras áreas de los diferentes conocimientos y el personal a campo, que creo que también es una pieza fundamental, junto con los demás actores, sentarnos a charlar y ver cuáles son los puntos en común que tenemos, ¿no? Para poder abordar los objetivos y llevarlos adelante. Entonces, quizás cada una de estas personas dentro de ustedes puede llegar a ser ustedes que están haciendo este curso, alguien que forme parte de la municipalidad, alguien que forme parte de alguna facultad, alguien que forme parte del área más que nada técnica dentro de la municipalidad para el manejo y la habilitación de las máquinas. Y así cada uno de ellos va a sentarse en una mesa a charlar, a dialogar y un poco a ponerse de acuerdo para poder lograr los objetivos en común. En el caso nuestro puntual, quizás más cerrado, cada una de estas personas son los diferentes profesionales o de diferentes áreas que nos sentamos y ponemos una ficha en este rompecabezas para lograr los objetivos. Creo que de esa manera esto se puede llegar a abordar de una manera correcta, ¿no? Porque, como les vuelvo a decir, son modelos nuevos más que nada a nivel país, son modelos donde en cada lugar va a ser distinto por las condiciones climáticas, por las condiciones de suelo, por el historial que presente ese terreno a trabajar. Entonces, que cada actor forme parte de esa mesa de diálogo va a ser mucho más efectiva la meta, digamos, lograr el objetivo. Entonces yo ponía la investigación, la extensión, podemos poner especialistas en sociología para abordar la parte social. Nosotros nos encontramos pegadito a la ciudad y los vecinos cada vez que ven una máquina pulverizadora se les genera un problema a ellos porque creen que uno está generando algún tipo de aplicación que no es correcta y tenemos que hacer una autoculpa en esto. La forma de comunicar es fundamental. Y el comunicado, como pongo ahí, creo que es la clave para saber que las cosas se están haciendo como corresponden y muchas veces quizás uno está aplicando un producto biológico, pero bueno, tener en cuenta los vientos, tener en cuenta que uno lo está haciendo con la máquina habilitada, con todo lo que conlleva hacerlo bien, hace también a que la sociedad se encuentre tranquila y uno pueda trabajar. El módulo, como les comentaba, cumple con la ordenanza municipal, busca dar respuestas al productor de la zona. Esto lo marco porque se lo decía anteriormente. Este punto es, uno no busca trabajar de manera intensiva, no se descarta la producción hortícola en estos sectores, pero bueno, nos encontramos en una zona donde digamos, los cultivos fuertes que se hacen siempre son soja, maíz, trigo o por lo menos de esa manera es la que está acostumbrado el productor acá de la zona y buscamos que siga trabajando de esa manera. Se producen rotaciones dentro del sistema, que es un sistema mixto con cultivos de cobertura, en este caso vicia, villosa, maíz, trigo, soja y pasturas que son consociadas. Se realizan mediciones de diferentes indicadores productivos, se informa sobre lo que se viene desarrollando y se trabaja con productores de las zonas en sistemas similares. Y este punto final es fundamental para nosotros porque es salir, digamos, de la zona de confort e ir a la realidad donde uno le plantea que esto sí funciona al productor y es el productor el que va a jugar y va a decir, bueno, estoy listo, estoy preparado para empezar a producir de una manera distinta, quizás no dejar un barbecho químico todo el invierno y producir algo más allá del trigo
que puede llegar a ser los cultivos de cobertura para favorecer muchos beneficios en común, pero para favorecer digamos, el nutrir el suelo, la contención de la humedad, la temperatura del suelo, la macro y microporosidad, etcétera. Entonces también es un gran desafío para nosotros de salir de la zona donde estamos, que es INTA, donde tenemos a todos los investigadores, y ir a campo y poder trabajar con el productor en el campo de él y que ellos mismos puedan empezar a evaluar, a comparar y a tener en cuenta que hay otra, quizás otra forma de producir. Para ir resumiendo un poco y lo puedan tener un poco más claro, son 8 hectáreas agrícolas, 8 hectáreas ganaderas. Las rotaciones agrícolas vienen siendo durante 4 años vicia, villosa, maíz, trigo, soja, y dentro del lote ganadero pasturas consociadas que se sembraron en el 2018 de festuca, cebadilla, alfalfa, raigras, con un manejo rotativo de las mismas dentro de un lote donde se maneja con un boyero eléctrico a los animales y se va evaluando la condición de la pastura, la distribución de las heces y las orinas, y poder de esta manera darle la oportunidad al animal que forme parte del sistema y también ser una herramienta más dentro de un modelo productivo en una zona periurbana. Nos permite manejar los rastrojos, las presencias de maleza, quizás manejar un poco los cultivos de cobertura, lo vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, se los quería ir adelantando. Y estos lotes van cambiando cada 4 años. Los lotes que son destinados a la parte agrícola pasan a ser ganaderos y viceversa, para de esta manera generar una rotación dentro de los lotes productivos, aumentar la diversidad y poder seguir midiendo una variabilidad muy amplia de indicadores eh, que tenemos permanentemente evaluando, ¿no? ¿Cuáles son los puntos importantes dentro del modelo productivo? Si a lo mejor ustedes tienen interés de conocer este tipo de situaciones que muchas veces llamamos como casos problemas, también tenemos que saber que así como hay muchas oportunidades para poder diseñar algo distinto y como ingeniero agrónomo poder abordarlo, hay que saber bien con qué contamos a la hora de producir para que no termine jugándonos en contra el decir no tengo la maquinaria disponible, no cuento con el personal, la superficie que destiné no era la adecuada. Diseñar el sistema, no había pensado que era de esta manera, entonces es un poco saber con qué contamos, cuáles quizás son las ventajas y desventajas que tenemos, y de esta manera saber que vamos a necesitar maquinaria puntual para poder abordar algunas cuestiones, que hay necesidad de personal, más cuando hay una ganadería presente, y que muchas veces la superficie también debe ser tomada en cuenta para decir, bueno, abordo la situación de una manera un poco más simple hasta conocer bien mi sistema, porque es empezar de nuevo, y de esa manera puedo después dar pasos más firmes y decido aumentar la superficie a trabajar de esta manera. Y diseñar el sistema, ¿por qué lo pongo también en mayúscula? Porque creo fundamental el dejar en claro que esto no es una prueba de error, estos son sistemas donde se puede producir igual o quizás mejor que los demás sistemas con servicios ecosistémicos, buscando las ventajas que necesitamos, y de esa manera poder también plantear un diseño que les pueda servir tanto al productor, para los objetivos del productor, y en este caso a la comunidad para poder formar parte de este sistema, porque es netamente necesario, porque abren la ventana, la puerta de su casa y se encuentran puntualmente con el campo o la zona productiva inmediatamente. Entonces, la planificación de los árboles, los corredores biológicos, la rotación de los cultivos que se van a hacer, el manejo con los animales, el manejo de las reservas, la comercialización de estos productos. Acá no se hace, pero la gente que produce de manera intensiva con los productos hortícolas o quizás producción de miel con colmenas, también se está viendo mucho en estas zonas. Bueno, todo eso forma parte de diseñar un sistema y abordarlo de manera correcta.
Y fundamental, la toma de datos. Acá todo lo que se haga se debe medir para ser eficiente, mucho más eficiente campaña tras campaña. Entonces, el análisis a campo de todo el sistema y quizás la evaluación de los datos, comparándolo o no con el sistema tradicional, que es muchas veces lo que pasa, ahí nos va a ir dando algunos resultados interesantes para poder seguir analizando. Ahora también un punto a considerar es qué se hace con toda esa información y creo que es fundamental para el productor y para toda la red que mostraba en un comienzo de vinculaciones, de saber qué funciona, qué no, qué funciona mejor, cómo lo puede ir adaptando y esto va a favorecer mucho la parte económica, ¿no? Porque el conocer qué funcionó o qué funcionó mejor en una campaña o en otra hace muchas veces que el productor pueda saber cómo manejar. Bueno, nosotros tenemos algunos puntos muy importantes y sabemos que una de las grandes debilidades dentro del módulo son las malezas. Entonces, el poder trabajar el manejo de las malezas para disminuir al máximo las aplicaciones con productos de síntesis química hace que nos encontremos con la posibilidad de ver a los cultivos de cobertura como la opción más importante para abordar esta debilidad que tenemos. Sabemos que la fecha de siembra y el momento y fecha de rolado es fundamental para poder controlar las malezas y también diseñar el sistema como les venía mencionando anteriormente. Dentro de las ventajas que presentan los cultivos de cobertura o objetivos también denominados son el control de la maleza, como les decía, mantener cubierto el suelo, aportar materia orgánica y aumentar o no, depende el cultivo de cobertura que utilicemos, la relación carbono-nitrógeno, absorber el agua disponible y favorecer la macro-microporosidad, entre otros. Los cultivos de cobertura tienen muchísimos objetivos, estos son los que quizás nosotros en el módulo tenemos en cuenta, pero es fundamental para poder abordarlo y manejarlo correctamente. Entonces vamos teniendo ese tipo de resultados, ¿no? Vemos que un cultivo de cobertura sembrado en tiempo y forma, rolado de manera eficiente, nos va a aportar el nitrógeno y la cobertura para controlar la maleza y el nitrógeno atmosférico que absorbe, dejarlo disponible en este caso para el cultivo de maíz. Y esto a nosotros nos brinda una información y una ventaja fundamental para trabajar en estos sistemas. Otra rotación que venimos haciendo, como les comentaba, son el cultivo de trigo, que venimos trabajando con variedades que son óptimas para la zona, para tener la menor cantidad de problemas de enfermedades más que nada. Y bueno, se siembra también ciclos intermedios a cortos para poder después ir con un cultivo de soja inmediatamente y tener rindes muy importantes. La maquinaria disponible, un punto que les había marcado en un comienzo. Nosotros no tenemos presencia de muchas maquinarias, pero sí se están haciendo convenio con algunas. Y bueno, ustedes podrán ver esta de la imagen, se llama la RM 8500, esta es de una empresa acá en Argentina que lo que hace es un control total de malezas, dejando la maleza en superficie. em, y bueno, esto no se puede pasar entre líneas, pero es un barbecho, ahí se puede obviar el barbecho químico y dejar este barbecho para hacer la siembra inmediata de un cultivo estival o quizás de un cultivo de cobertura. Este es el sistema BES, Beneficio Económico Sustentable, de AgroSeri, donde presentan cuchillas que cortan el cultivo que se encuentra en superficie y las rejitas que lo que hacen es hacer un corte inmediato de la maleza a unos 3-4 centímetros de profundidad. Esta también es de control total. La de Industria Fragar, que presenta quizás un cuadro es un implemento que copia mucho mejor quizás el terreno por su diseño. Presenta también una cuchilla de corte, rolos que lo que hacen estos rolos es controlar la profundidad de las cuchillas que van a trabajar sobre, en este caso, las malezas. Y este implemento puntualmente te permite trabajar en control total de maleza o manejar los cuerpos y trabajar entre líneas con una cierta altura. Tanto el maíz o la soja tiene que tener una altura bastante adecuada para no generarle un impacto a la planta.
pero hace muy buen trabajo y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados. Ambos implementos nos permiten trabajar con cobertura y dejarla en superficie. Y por último, otra cosa que nosotros tenemos en cuenta que es mientras estamos esperando que se termine de madurar para la cosecha del cultivo, en este caso de soja, estamos haciendo la siembra del cultivo de cobertura, en este caso vicia, aproximadamente entre 20 a 30 días antes de la cosecha del cultivo de soja. Entonces, una vez que el cultivo de soja fue cosechado, el cultivo de cobertura ya se encuentra implantado y ganamos tiempo y competencia con las malezas. Bueno, les traje acá algunos ejemplos de algunas cosas que se estuvieron haciendo en las campañas anteriores. Se sembraron variedades de soja de grupo 4 con bueno, alguna práctica puntual de cerrar lo antes posible el surco, por eso se sembró a 26 de distancia. El antecesor había sido un cultivo de trigo y solamente se le hizo una aplicación de 2 litros de glifosato porque es la zona donde se puede hacer aplicaciones terrestres con productos de banda verde, que son luego de los 150 metros libre de aplicación. Y esta cosecha nos dio 36 quintales, la verdad que fue muy interesante. Cuando esto se cosechó, abajo lo pueden ver en la foto, ya estaba el cultivo de vicia germinado, ya por haber sido sembrado con el sistema Altin. Y en el cultivo de maíz, más interesante aún porque la vicia fue sembrada esta vicia fue sembrada en abril, se arroló en diciembre, bastante tarde, inmediatamente a los 2 días se sembró un cultivo de maíz y no tuvo ningún tipo de control de malezas, porque cuando íbamos a pasar el sistema Fragar entre líneas, hubo una cantidad de días bastante seguidos de lluvia y bueno, el cultivo después llegó a una altura donde no se podía pasar más el implemento, se dejó como estaba y tuvo un rinde de 112 quintales, muy interesante para poder considerarlo como manejo productivo, ¿no? ¿Cuáles son las claves para poder lograr lo mínimo que yo les puedo contar en esta charla? Fundamental, plantearse los objetivos, ¿no? Saber qué es lo que queremos hacer para poder entender también qué fortalezas y debilidades tenemos, saber con qué contamos y con qué no, porque si nosotros decimos, bueno, vamos a manejar los cultivos de cobertura y los vamos a hacer de manera con un rolado, y no tienen el rolo a disposición y cuentan con que alguien se los preste, cuando tienen que rolarlo, no lo tienen, ya en vez de ser una oportunidad, una ventaja termina siendo un problema, una desventaja muy grande y bueno, todo lo que uno había diseñado y planeado, la verdad se entorpece y genera un problema. Comenzar con pocas hectáreas también es fundamental, hacer las cosas en tiempo y forma, tomar, medir y evaluar datos de indicadores en el sistema y lograr que esa información se difunda y llegue a las personas para que bueno, lo puedan conocer y de esta manera también puedan saber cuáles son, digamos, los beneficios que tienen este tipo de modelos productivos. Yo les traje, no sé si es de común interés, pero algunos resultados económicos comparativos de campañas anteriores, donde lo que se hace acá en el INTA es buscar muchas veces la comparación, porque el productor quizás lo primero que hace es decirte, bueno, pero yo quiero saber el margen bruto o quizás evaluar los nutrientes o las horas hombre que yo tengo en mi modelo, que es este que pusimos acá como un modelo agrícola, es muy similar en cuanto a la forma de producir, nada más que acá no hay incorporación de cultivos de cobertura y todo el manejo se hace con productos de síntesis química, digamos, el control es químico de las malezas y el del módulo que es el que les comentaba en sus comienzos. Entonces, lo que se puede ver es que hay diferencias en los márgenes, pero lo interesante es evaluar el todo, ¿no? El margen bruto sobre los pesos gastados, los pesos gastados también es fundamental, como van a ver es mucho menor, el balance de carbono, el balance de los nutrientes. Bueno, este índice que lo que hace es medir la cantidad de insecticida o de lo que se haga como pulverización en el ambiente, es un indicador que mide muchas
partículas a nivel, digamos, ambiente, ustedes pueden ver que en el módulo son 302 a comparación de 3000 que hay en un sistema agrícola. Esto tiene que ver más que nada con las aplicaciones. Y las horas hombres que uno lo puede ver como ventaja o desventaja según la situación, ¿no? de cada uno. Para ir finalizando, algunas conclusiones. El módulo productivo periurbano es una propuesta innovadora que evoluciona hacia la sustitución de productos de síntesis química, por todo lo que le mencionaba anteriormente, en zonas que requieren modos de producir que sean más ecológicos, ¿no? El módulo es un modelo productivo sustentable entre el campo y la ciudad, y las tecnologías de procesos o modos de producir permiten que el modelo sea sostenible en el tiempo, porque evalúa, como les mencionaba, la parte ambiental, económica y social. Este modelo no es comparable, siempre se compara la parte económica, pero no es comparable con otros ni replicable como una receta. Solo es un modo de hacer ingeniería que te va a brindar ideas para que vos puedas ir adaptándolas a diferentes contextos. El módulo ha logrado instalarse en el INTA como un espacio donde confluyen distintos saberes profesionales, se construyen redes con otros actores y es un lugar de visitas y jornadas a las cuales invito a los que estén interesados en venir para divulgar esta propuesta, y predomina lo que es la inteligencia colaborativa. Somos muchos los que estamos trabajando, más de 20 profesionales técnicos dentro de la experimental. Y bueno, nada, poder agradecerles a ustedes por su tiempo, por la invitación a las personas que organizaron. Este es un link que les permite tener información de todos, hay videos, hay muchos documentos que se van haciendo informes y se van subiendo de manera actualizada en este link. Y bueno, decirles que el módulo está funcionando, que demuestra que se puede producir diferente. Muchísimas gracias.